RCG Media. Así. Regresamos y le damos la... ¿Por qué andas corriendo? ¿Para qué? ¿Para la licenciada Karina? ¿Nadia? Ya trae micro. Hola, siempre amiga. Bienvenidas. Siempre amiga. Gracias. Qué amable. Siempre amiga. El presidente del club de fans. A ver, ¿qué pasó? ¿Ya está claro el asunto? ¿Qué pasó el día de hoy en la audiencia? Mira, el día de hoy se llevó a cabo la segunda parte de la audiencia inicial del delito, de la audiencia inicial que se lleva a cabo en contra de un imputado de nombre Milton N., el cual fue acusado por abuso sexual agravado. En la modalidad, el agravante es por la hospitalidad que él tenía que brindar a la persona de la cual abusó sexualmente. Okay. El pasado 8 de septiembre, sí fue el 8, ¿verdad? El 8 de septiembre tuvimos la primera parte de la audiencia inicial, en donde se le da a conocer el hecho por el cual se le está iniciando una investigación. Se llama formulación de imputación. Okay. Después de que se le formula imputación, ¿qué es el acto procesal que sigue? Bueno, se le formula imputación, el Ministerio Público pide permiso para solicitar su vinculación a proceso, lo que antes le denominaban auto de formal prisión o auto de sujeción a proceso, ahora se llama auto de vinculación a proceso, y entonces es ahí en donde el Ministerio Público le dice perfectamente bien si en ese momento le va a narrar cuáles son los datos de prueba que hay en su contra. ¿Qué son los datos de prueba? Porque no son pruebas todavía, se llaman datos de prueba porque son registros que obran en una carpeta de investigación, la cual se inicia a partir de la denuncia, de la querella que presenta la víctima, y entonces en base a eso se inicia una investigación. Okay. En este caso, la licenciada Nadia y su servidora fuimos los que integramos esa carpeta de investigación porque desafortunadamente no tuvimos tanta colaboración por parte de la autoridad que lo debe de hacer, que ya es la Fiscalía, ¿verdad? Entonces hubo ahí una cuestión medio complicada para nosotras, pero nosotros recabamos las entrevistas y en el empoderamiento se practicó lo que es el dictamen pericial en materia de psicología para ver el estado emocional en el que la víctima se encontraba. Esos datos de prueba es obligación del Ministerio Público en la audiencia narrarlos y describirlos. Y nosotras como asesoras jurídicas hicimos la razonabilidad de esos datos de prueba, que es el explicar el por qué con esos datos de prueba consideramos suficiente para considerar que se establece ese hecho que la ley señala como delito y su probable responsabilidad o participación en la comisión. Okay. Entonces ya una vez que se ha realizado eso, se le pregunta al imputado si quiere declarar o no quiere declarar. En el caso concreto, él se reservó su derecho a declarar, lo que es normal y está bien. ¿Es válido? No está cuestionable, sí, claro, es su presunción de inocencia. Y luego se le cuestiona en qué momento quiere que se le resuelva su situación jurídica. Si en ese momento, en 72 horas o en 144 horas. ¿Ok? Primero dijo que 144 horas. Pero luego entramos al debate de la medida cautelar. Y en un primer momento el Ministerio Público solamente solicitó la presentación periódica, o sea, que fuera ayer a firmar a la unidad de medidas cautelares y que no moleste a la víctima. ¿El Ministerio Público dijo eso? Sí. ¿Quién es el Ministerio Público? No, bueno, es que no depende de él, depende de sus superiores jerárquicos. En No este nos caso, la equivoquemos. Fiscalía. Sí, no nos equivoquemos. Entonces, aquí la situación es que nosotras no estuvimos de acuerdo con eso y nosotros solicitamos lo que es la medida cautelar consistente en la prisión preventiva. Por la Pero cantidad de ¿por qué horas. el Ministerio Público tendría la obligación de solicitar la medida cautelar? Sí, la tiene, pero a su criterio consideraba que no era necesario. Pero al criterio de nosotras es la única manera de poder tener controlado a esa persona porque tiene mucho contacto con las redes sociales. Y ahorita les explico lo de la medida cautelar, los objetivos que se ponderan en la medida cautelar, lo Bien. que se tutela. Bien. Entonces, cuando nosotros entramos en el debate, justificando nuestra intervención como asesoras jurídicas para poder solicitar la medida cautelar en cuestión, que es la prisión preventiva procesal o cautelada, como le quieran llamar, ahí empieza el debate y nosotros, son tres cosas las que se tienen que garantizar con una medida cautelar. La primera es la presentación, que no se sustraiga de la acción de la justicia. La segunda, no importa el orden, es exactamente igual de importante, la protección de la víctima y las testigos. Y la tercera, la no obstaculización en el procedimiento. Entonces,
Bueno, pues atendiendo esos 3 factores, esos 3 rangos, nosotros los motivamos. La jueza, a su vez, tiene que hacer un análisis de lo que se está llevando a cabo y determinó para ella que era procedente la prisión preventiva. En atención a esa medida cautelar impuesta, ¿qué es lo que pasa? El defensor cambia de postura y dice, no, quiero que me resuelvas en este momento. Claro, para no quedarse. Para no quedarse interno, para ver si procedía una no vinculación y argumentar ahí, pero ofrecía en ese momento que declarara la víctima. Pero la víctima se sentía muy mal y como no la habían ofrecido con tiempo, cabe hacer mención que el señor que está ahorita ya interno, vinculado a proceso, tuvo acceso a la carpeta de investigación mucho tiempo antes, se le dieron muchas ayudas, se le notificaron las medidas de protección de no acercársele a la víctima de una manera muy VIP, la verdad, lo tengo que decir y ni modo. ¿Cómo es muy VIP? Pues, no lo localizamos, no lo encontramos. Y finalmente, yo no sé ni me consta exactamente dónde se le notificaron las medidas de protección, pero no se le notificaron de la manera normal que se le notifican a todos. Con la experiencia que nosotros tenemos, pues no es así. Entonces, vemos que hay una cierta influencia de su parte, ¿verdad?, en esa situación. Y lo vimos nosotros también en el asunto anterior que ya trajimos en contra de él, porque ya hemos sido asesoras en 2 ocasiones. Y entonces dice, bueno, la víctima se tiene que retirar, se sentía muy mal, le dolía mucho la cabeza. Para ella estar en esa audiencia fue revictimizarse. Debe ser complicadísimo. Claro. Nosotros le dijimos, no estés aquí, vete por favor. Pero ella dijo, no, yo quiero estar porque yo quiero que vean que sí estoy afrontando la situación, que esto no es una venganza de nadie, que esto es algo que me pasó a mí. Claro. Y yo no quiero que me estén poniendo estereotipos en las redes sociales y que me estén usando mi imagen para denostarme. Yo aquí estoy dándole frente a lo que ya hice. Qué valentía. Muy valiente, muy valiente. Entonces yo le dije, retírate, por favor. Se retira y entonces ahí el abogado reflexiona y dice, bueno, solicito 72 horas. Y esas 72 horas, bueno, todavía no se concluyen, pero la audiencia fue el día de hoy a las 10 de la mañana, inició un poquito después. Y pues ahí el ministerio, el defensor particular empieza a hacer sus argumentos diciendo que son mentiras las que la niña dice, que las cosas no pasaron así, porque continuó de vacaciones, se fue una vez de vacaciones, su hermano le seguía hablando y asistían a fiestas en común. Licenciada Nadia, ¿qué pasa? ¿Cuál fue la estrategia, digámoslo así, de la parte acusada para de alguna manera tratar de desvirtuar y decir además que la víctima estaba mintiendo? Sí, la estrategia que ellos pretendieron hacer uso es restarle credibilidad al dicho de la víctima o de la parte ofendida. ¿En qué lo hicieron basar? Lo hicieron basar en que a partir de la comisión del hecho, ella, su testigo, siguió teniendo contacto con la persona acusada. Okay. Sin embargo, no obstante que se llevaron varios testigos para acreditar y justificar esto, pues la información que los testigos proporcionaron, lejos de restarle credibilidad, se la dieron y fueron un soporte. ¿Por qué? Porque todos los testigos fueron coincidentes en señalar que sí eran amigos, que convivían en reuniones, que convivían en fiestas. Y eso son circunstancias que la propia víctima narró porque había una estrecha relación de amistad entre los involucrados. Claro. Aunado a eso, tenían el mismo círculo de amigos, entonces era imposible no coincidir en fiestas o en reuniones. Lo que sí pasaba era que ella ya tomaba su distancia respecto de esa persona. A partir del hecho. A partir del hecho. Entonces también ella, sabedora de que los demás involucrados eran muy amigos, pues también ella no quiso como que ocasionar un problema mayor, sin necesidad o mayor. Que eso es una conducta que muchas veces las víctimas toman. Es decir, no, pues ¿para qué lo digo? No pasó a mayores, pero luego van cambiando las circunstancias y la propia víctima va experimentando situaciones que dice, saben que yo ya no puedo callar, yo tengo que decirlo. ¿Cómo cuáles, Lica? Por ejemplo, si te enteras, por ejemplo, que tu victimario está narrando una versión distinta a los hechos, que en lugar de decir que él te agredió, diga que tú fuiste la que lo provocó. Entonces, fue lo que pasó en eso este fue caso. lo que pasó en este Y caso. volvemos al tema de la mujer, de que es una mentirosa, es que ella se lo buscó, es que ella... Y no es así, No, hay sí, que creerle. No, sí, Dani. Por eso la Ley General de Víctimas establece uno de los principios fundamentales cuando una persona va y denuncia, es el principio de buena fe. Porque desde entonces, para que una persona tenga el valor de ir a denunciar lo que te hizo un agresor con cierto poder, hay un desequilibrio de poder entre el agresor y la señorita. Y luego te voy a darte ese valor y luego te voy a tildarte de mentirosa.
porque son delitos, recordemos que los delitos de naturaleza sexual es muy poco probable que se hagan en público. Ocurren en lo privado y en el Siempre secreto. son de realización oculta, en la intimidad. Entonces, pues ella se tardó mucho en denunciar porque sabía esta problemática. Cuando ella se entera que cambió la versión de los hechos por parte de su hermano, a su hermano le da a conocer la exnovia de este tipo, cuáles eran los hechos, entonces es ahí donde ella dice, ah, no, o sea, tampoco voy a permitir, yo no quise hacer problema, pero tampoco voy a querer que esta situación pase de esa manera a mayores y a mayores y a mayores. Y por eso ella estaba muy temerosa, le causa muchísima afectación, entonces sí la tratamos de proteger y de cobijar lo más que se pueda para que ella no se sienta también tan vulnerada y revictimizada, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando uno va y denuncia? Te revictimizas porque tienes que recordar todo y que además no te crean. Exactamente. Licenciada Nadia, mucha gente nos está viendo en todo Coahuila. ¿Cuál sería su mensaje sobre lo indignante que es atravesar por este tipo de situaciones? Porque en muchas ocasiones se quedan en la mente de la persona, de la mujer en este caso, y no se denuncian bajo muchos prejuicios. Bueno, el mensaje sería que aquella persona que haya sido víctima de un tipo de conducta como esta, se atreva a denunciar porque siempre va a haber alguien que la puede apoyar, ya sea dentro de su familia o dentro de las instituciones. Y si no es así, siempre habrá una persona, ya sea dentro de una investigación ante un ministerio público o con la autoridad judicial, que va a poder nutrir y creer esa versión que tú estás diciendo. Sí, es muy importante también tomar en cuenta que en la mayoría de las veces existe una relación desigual respecto de esa víctima con tu agresor. Entonces eso también implica y ayuda o abona para que al momento de que eso sea sometido ante una autoridad se tomen en cuenta esas desventajas. En este caso, por ejemplo, Milton, en el tema de las redes sociales. Claro, las redes sociales, él es hombre, estaban en el domicilio de él, ella se sentía cómoda ahí porque era un lugar donde se le había invitado, estaban más personas ahí, pero al momento en que se quedan solos es cuando llega esta conducta. Y estás hablando de un hombre de 40 años con una niña de 22. Sí, hay una diferencia. Y entender que no se trata de que es que tú andabas ahí, es que tú lo conocías, es que cuando la mujer dice que no, aquí y en cualquier lado se debe de respetar, nada, ni un abuso, ni un acoso, obviamente mucho menos una violación. Ahí que las mujeres tengan claridad, es que era mi amigo, pues sí, pero ahí no lo era. Ahí no fue tu amigo y ahí no quiso ser tu amigo. ¿Se sienten satisfechas con esta resolución? Pues sí, sí estamos satisfechas, estamos contentas porque se vinculó a proceso. ¿Qué sigue? Esto todavía no se termina, esto sigue. Pues ahorita está en prisión preventiva, por lo que lo último que se argumentó en la audiencia es que el abogado va a solicitar una audiencia de revisión de medida cautelar, que esto significa que él ya no quiere que esté interno, obviamente, pero hay que justificar, o sea, se tiene que variar de manera objetiva las circunstancias que se tomaron en cuenta al momento de que se le impuso esa medida cautelar. Es y decir, esas medidas cautelares no se han variado hasta este momento. que consiga un trabajo fijo, No, donde pues se le para localice. empezar, pues él se ha cambiado de casa muy frecuentemente. No sabemos si está dado de alta o no dado alta en Hacienda. Son muchos factores, ¿verdad? No quiero decir más porque no le quiero hacer la tarea aquí al defensor, lo que tiene que hacer. Pero sí, sí tienes que variar esas condiciones. Ya. Pero el riesgo de obstaculizar el procedimiento es muy grande. Y la verdad es que sería bastante riesgoso dejarlo fuera, aunque sea con un brazalete, porque él con un teléfono celular, con una tableta o algo, hace lo que quiere y está molestando y mortificando a la gente y destruyendo vidas. Porque es lo que ha hecho él aquí. Yo sí quisiera hacer una mención. El hecho de que se esté abogando porque se haya hecho, digamos, justicia hasta este momento en el sentido de que se le vinculó a proceso, no quiere decir que esto haya sido al margen de los derechos que él tiene como imputado. Claro. A él se le respetó su derecho a la presunción de inocencia, Ok. se le dio la oportunidad de declarar, se le dio la oportunidad de ofertar testigos. Entonces, todo esto se ha hecho bajo las reglas y la óptica de un debido proceso. Y de respetar sus derechos Claro, humanos como sí, tal. eso siempre. De hecho, Con llevó su 3 carácter. testigos. 3 testigos. ¿Y que qué no le dicen los sirvieron de testigos? nada, pero los llevó. ¿Que no fue cierto? Pues no, ellos no presenciaron son los presenciales. hechos. Ellos lo que querían desvirtuar era que habían ido de vacaciones en bola de amigos a Mazatlán, que había acudido al festejo de su hermano, de la víctima, y que habían estado en el festejo de otra amiga, exnovia del señor. Esos 3 hechos los querían establecer para determinar que la víctima
pues no es cierto que le tiene miedo, no es cierto que pasó eso. ¿Por qué? Porque acudió a los mismos eventos de él, pero como lo manifestaba ahorita la licenciada Nadia, eso no tiene nada que ver. La juez fue muy contundente en decir, no puedes pedirle a una persona que se aísle de su grupo social, a ella y a su hermano, porque pertenecen al mismo, Más a la cuando misma hay una red de vergüenza, amigos. hay una situación de temor. Claro. Y que no sabemos lo que pasaba por la cabecita de ella en decir, bueno, me voy a esperar. Porque no, luego se toma de que nadie le está haciendo justicia al imputado. No. De hecho, el artículo 1 constitucional establece que siempre los derechos y la ley se va a hacer en favor del imputado. En otras palabras, pero para que coloquialmente me entienda. Entonces, aquí se le dieron a él absolutamente todos sus derechos, están perfectamente bien cuidados. Ya eso ya depende de la estrategia de defensa que tenga él, ¿verdad? ¿Para cuándo se va a fijar esta audiencia de revisión? No ¿O es a sabemos. criterio de la juzgadora? No, es a criterio que se rinda un informe que está pendiente, un análisis se le llama, y luego ya después nos tienen que citar a nosotras para la asistencia. En el caso de que no tuviera éxito esa audiencia de revisión, ¿qué es lo que sigue regularmente en este proceso? El término de investigación complementaria, nosotros pedimos 3 meses para poder recabar todos los medios de prueba que falten, pero el Ministerio Público pidió 2 y la defensa pidió 1 mes. Y la juez se fue a la media, dijo 2 meses para que se recaben los datos de prueba que sean necesarios. Se nos ha dificultado mucho porque nadie quiere declarar en su contra, porque le tienen muchísimo miedo a él y a la familia, o sea, a las represalias que puede haber, ¿verdad? Presentes y futuras. Bien. ¿Cómo se llama la juez? ¿La jueza? Sí, la juez se llama Lilia Verónica Sánchez Castillo. Gracias, licenciada Nidia. Gracias, Nadia. Gracias, Gracias a Karina. ustedes.